El ser humano es un ser social por naturaleza. Esto es ineludible. Cualquier situación nos hace formar parte de un grupo. Por lo tanto, Huici, Molero, Gómez y Morales, en el año 2012, definieron el grupo como un sistema formado por dos o más personas que tienen en común el sentido de unidad, poseen una identidad social, comparten vínculos afectivos, actúan en base a un mismo marco de referencia, tienen una estructura social establecida y conductualmente son interdependientes, es decir, se necesitan entre sí. Además, los grupos realizan funciones determinadas. Así, permiten satisfacer la necesidad de afiliación o de pertenencia, ayudan a cumplir metas, satisfacen necesidades de información, brindan seguridad y protección. Cabe recalcar que para que un grupo sea considerado como tal, debe poseer una estructura. Por lo tanto, Huici y sus colaboradores en el mismo año indican que ésta se definen por roles, normas, estatus y cohesión. Los roles son los papeles que desempeñan los integrantes dentro de un grupo. Las normas son prescripciones que regulan el comportamiento de los miembros de un grupo y que están basadas en los valores. El estatus es la posición que ocupa el individuo dentro del grupo. Y la cohesión es un campo total de fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo para pertenecer a él. Es decir, es una energía que hace que las personas se sientan atraídas por un grupo. Por otra parte, Huici, Molero, Gómez y Morales, en el año 2012, indican que existen diferentes tipos de grupos, los cuales se detallan a continuación. El grupo primario se caracteriza fundamentalmente por la calidad de las relaciones afectivas. Se basa en una relación cara a cara, tiene una relativa duración, está reducida a un número de miembros, cumple una función socializadora y es creado de manera totalmente libre. El grupo secundario son lo que nosotros escogemos. El grupo de pertenencia son los grupos en los que ya se pertenece, pero que no se ha escogido. El grupo de referencia es aquel grupo en el que el individuo aspira a relacionarse. Además, es el modo en que la persona percibe su posición en relación a los otros, ya que permite un proceso de evaluación y autoevaluación para el individuo. El grupo formal tiene una estructura ligada a una organización, es decir, son extremadamente estructurados y no son espontáneos. El grupo informal se forman espontáneamente, es decir, se van construyendo. Los grupos reales tienen un funcionamiento normal, son sistemas sociales intactos que tienen un límite definido. Además, existe una interdependencia entre sus miembros y una diferenciación de roles. El grupo artificial tiene un solo fin y se disuelve en un corto tiempo. Es por esto que el estudio de la psicología de grupos es importante, ya que nos permite conocer las relaciones que se desarrollan dentro del grupo, cómo se estructuran los grupos, cómo influye el comportamiento de un miembro de forma individual y cómo influye el grupo en cada uno de sus miembros, lo que ha permitido que su aplicación se vaya extendiendo a diferentes contextos. De esta manera, Gill y Alcover de la Era definen varios ámbitos de aplicación de los grupos, como los grupos en las organizaciones, los grupos terapéuticos, grupos experienciales o de formación, grupos en la educación, grupos en la intervención social, grupos en entornos exóticos y grupos en otros contextos. Por su lado,
Los grupos en las organizaciones se han establecido debido a la complejidad, diversidad y rapidez con que los cambios se producen dentro de ámbitos laborales. También se han creado para solventar demandas y necesidades de la organización y de sus colaboradores. Además, existen grupos dentro del espacio terapéutico que benefician el correcto funcionamiento de los individuos que lo conforman. Este ámbito se ha consolidado como la herramienta más empleada dentro del contexto clínico. Asimismo, existen grupos experienciales o de formación, los cuales se usan para reflexión y para adquirir experiencia, para que sus miembros puedan desenvolverse sin problemas en procesos de aprendizaje y cambio, no solo a nivel individual, sino también a nivel interpersonal. Son grupos que apuntan a explotar el autoconocimiento y la capacidad para comprender las relaciones de grupo. También se han desarrollado grupos en la educación. Estos siguen 3 directrices: educador-educando, educador-grupo y miembro del grupo, e interacción entre iguales. Dentro de este contexto surgen 3 tipos de interacción, como el aprendizaje cooperativo, donde los miembros trabajan de forma interdependiente y emplean gran número de métodos de instrucción que ya han sido estructurados y planificados previamente, bajo un control mutuo y desempeñando distintos roles. En cambio, en el aprendizaje colaborativo conlleva con coordinación, evaluación y complementariedad en menor grado en comparación con el aprendizaje cooperativo. Se trata de una colaboración entre 2 compañeros con conocimientos iguales para realizar tareas que no podrían realizar por su cuenta. Y a su vez, la tutoría entre iguales se desarrolla cuando un miembro enseña a otro a resolver problemas, dominar algún procedimiento, es decir, se constituye por una diada. Del mismo modo, dentro de la intervención social se emplean los grupos de apoyo y los de autoayuda. Generalmente son grupos pequeños formados por voluntarios. Siempre que se reúnen son supervisados por un profesional. Aquí se comparten experiencias, habilidades y estrategias de afrontamiento. Además, se realizan retroalimentaciones, se identifican recursos de tipo comunitarios, entre otras actividades. En la misma línea, dentro de los ámbitos de aplicación de grupos, se encuentran los grupos en entornos exóticos, es decir, que se desarrollan en entornos inusuales que le van a otorgar características especiales a dichos grupos. De estos grupos forman parte los grupos de combate, los grupos militares, misiones polares, etc. Finalmente, existen grupos en otros contextos, como grupos en el deporte, en la negociación y grupos centrados a la resolución de conflictos. Podemos concluir que los grupos no solo se refieren a la formación y su estructura. Este proceso es importante para el correcto desarrollo del ser humano, ya que al ser un ente social siempre quiere pertenecer a un grupo. Además, los grupos actualmente son las técnicas más empleadas y se han expandido por diversos contextos, donde antes no se imaginaba que los grupos pudieran generar cambios o significar un factor de desarrollo para los ámbitos en donde se utilizaban. Lo más importante de los grupos es lo que significan para el individuo, cómo se influyen mutuamente y cómo el sujeto, por un lado, no solo desarrolla su capacidad participativa dentro del mismo, sino cómo mediante la comunicación y la comprensión de las relaciones grupales puede convertirse en un agente importante de cambio.
clic. Oh. ¡Despacio!